En esta oportunidad el Señor Jesús demostró, hermanos, su poder fuera de lo que un ser humano puede hacer, fuera de la lógica, fuera de lo algo natural. Pero para Dios, hermano, como dice la palabra, todas las cosas le son posibles. Entonces demostró que Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al hacer algo, hermano, que ningún ser humano pudo hacer jamás, andar sobre las aguas. Hoy en día usted ve que hay gente ilusionistas que quieren hacer lo mismo y dicen: yo hago lo que Jesús. Pero ¿sabe qué? Hacen todos trucos, le ponen vidrio bien duro por abajo del agua y la gente pisa por ahí. Pero que vayan a caminar en el medio de un mar, en medio de un lago, de un río que está con olas que se van para arriba y para abajo, el viento y la oscuridad, hermano, que vayan a caminar ahí. Amén. Pero dice la palabra que el Señor demostró su poder, hermano, haciendo algo para nosotros imposible, pero para Él algo normal. Uno dice: ¿qué quería hacer el Señor? Dice la palabra que quería llegarse a ellos. En otra parte dice: quería adelantarse, quería pasar al otro lado caminando. El Señor dijo: bueno, ¿y ahora cómo hago? Él podía haber ido volando si quería, pero dijo: voy a caminar por el agua. Pero a través de esto hay una enseñanza muy grande que el Señor nos quiere hablar. Porque el Señor, el que conoce todas las cosas, Él sabía lo que iba a pasar con Pedro. Él sabía que su discípulo, Él se mostró a su discípulo, no a cualquiera, porque quería enseñarle que Él es Dios. Quería enseñarle que a través de Él nosotros podemos hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra y cuenta que Él estaba pendiente de la multitud y les manda a los discípulos: vayan y pasen al otro lado. En otras palabras le dijo: les voy a enseñar algo esta noche, quédense tranquilos. Los discípulos fueron como algo normal, varones pescadores que conocían del tema de andar en las aguas, conocían, hermano, qué hacer en la casa de la tormenta, pero esa tormenta era una tormenta normal. Era una tormenta, hermano, que era permitida por el Señor. Amén. Y dice la palabra que el Señor despedió a la multitud, siempre el amable y cuidando, ¿no? Dice que fue aparte, dice, y se fue a orar. Y oró y quedó él solo, no había más nadie con el Señor. Toda la gente que estaba con el Señor se fue a dormir. Dice que subió al monte y fue a orar, fue a hablar con papá. Y dice que llegó la cuarta vigilia, tipo 6 de la mañana. Cuarta vigilia de la noche, tipo 6 de la mañana. El Señor se quedó orando toda la noche hablando con el papá. ¿Qué quiere demostrar? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos con esto, hermano? Que antes de que pasara algo, un milagro o cosas así grandes, Él siempre decía la palabra: fue y oraba, fue y oraba. Él oraba. Antes de elegir a los 12 discípulos, dice que fue y oró. ¿Cuántos dicen amén? Oró toda la noche, dice la palabra. Él oró al Señor para tomar una decisión. Habló con papá. Cuando dice que se paró delante de la tumba de Lázaro, dijo: Padre, yo te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oye. Él había hablado previamente con papá Dios, antes de hacer ese milagro, antes de obrar. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llevar a nosotros una vida de oración. Y uno dice: bueno, no me cuesta orar 5 minutos, ¿cómo voy a orar toda la noche? Me cuesta orar 10, me cuesta orar 1 hora. ¿Cómo voy a orar toda la noche? Y uno dice: ¿qué puede hablar una persona toda la noche con otra persona? Cuando hay una confianza, sí. ¿No le pasó? Cuando hay una confianza, uno puede hablar y hablar y hablar y hablar. Otra de las maneras, cuando uno habla toda la noche, cuando está quizás, a nosotros nos ha pasado con mi esposa, ¿no? Cuando estábamos conociéndonos, estábamos de novio, hermano, nos pasábamos horas y horas hablando. Bueno, mi amor, hermano, yo me iba sin dormir, porque yo quería escuchar a mi esposa. Hoy en día hablamos también, pero ya le despido porque me voy a trabajar a la madrugada. Ya estamos, gracias a Dios, casados. Pero en ese momento, hermano, cuando nos estábamos conociendo, en ese proceso de conocernos, de enamoramiento, hermano, yo me iba sin dormir y hablaba toda la noche. Y es más, llegaba al trabajo y la volvía a llamar y ella me decía: déjame dormir. No, ella también quería hablar conmigo. A ver, ¿qué quiere decir con esto, hermano? Es lo que el Señor habla en Apocalipsis: tenés que volver a ese primer amor. Es el primer amor que el Señor busca en nuestra vida. Y sabe que ahí no nos va a costar orar.
Sabe que ahí no va a costar de eso, hermano. Y vamos a pasar la noche entera y Dios quiere que volvamos a eso. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Quizás cuando conociste al Señor, ayunabas más, orabas más, te metía en oración y quería estar ahí porque sentía la presencia de Dios. Y pasado el tiempo, ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está nuestra vida? Dios dice, tenés que volver a eso. Tenés que volver a eso. Tenés que volver. Y el volver es el hecho de esforzarse y hacerlo. Y tenés que volver a formar ese hábito. Y tenés que volver a enamorarte. El Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Volvámonos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús empezó a hablar con papá, oró toda la noche y dice que después fue al encuentro de su discípulo. Y esta parte, hermano, yo la pienso y la medito y digo, Señor, qué grosso, qué grande, qué enorme que sos. Pudiste hacer algo que nadie lo pudo hacer y empezaste a caminar sobre el agua, sobre el mar, sobre las olas, sobre todo eso que estaba, sobre el mismo viento. Y cuando, de tal manera que los discípulos cuando lo vieron, yo no sé si usted se imagina ahora esa escena en su mente, imagínense estar en el mar ahí peleando que no se hunda y querer llegar de alguna otra manera a la orilla, pisar tierra firme y de repente ve a alguien que se mueve por allá en el agua. ¿Qué hace usted? Y que lo ve, y no solamente que lo ve usted, que no es que el único loco de usted, sino que todos, hay 12 ahí que lo ven. 12 que lo ven. Imagínense que estamos todos en un barco y vemos a alguien que camina en el agua. ¿Qué va a hacer usted? Y que le habla. Ah, Señor. Muchos se van a poner a orar, reprender, no sé. Entonces dice que los discípulos dijeron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Se asustaron tremendamente. Y qué bueno, el Señor se acerca y le dice, soy yo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Y ellos se habrán asombrado del maestro caminando sobre el agua, a tal punto, hermanos, que estaban todos atónitos, no sabían qué estaba pasando. Y uno, gloria a Dios por ese, que se atrevió, habló con ese supuesto fantasma, habló con el Señor, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también vaya sobre el agua. Qué petición que le pidió, ¿no? ¿Quién sabría si le hubiera ocurrido pedirle eso al Señor? Y gloria a Dios por aquellos que se animan a atreverse a pedirle al Señor, que se atreven a pedir un poco más. Los otros estaban todos con miedo, pero este se atrevió. A ver si sos vos, Señor. Es como que lo desafió. Si vos sos el Señor, si vos sos Dios, si vos sos nuestro Salvador, si vos tenés poder. Le quiso decir eso en otra manera, mandar que yo vaya sobre el agua. Y otra vez el Señor se glorifica en ese momento y demuestra que es Dios y le dice, vení, oh Señor. Y Pedro estaba en el barco y miraba el agua y miraba las olas y miraba allá y el Señor estaba ahí y tuvo que atreverse a hacer esto. Y yo no sé, hermano, qué haría usted, qué haría yo en ese momento, qué haría usted en ese momento. El Señor le llama, vení. Ah, Señor. Así que, ¿te atreviste a pedirme algo? Ahora yo te mando. Es como que Pedro le dijo, a ver si sos vos. Y el Señor le dijo a Pedro, a ver si sos vos, Pedro, que te animaste a pedirme. Ahora animate a hacer. Ahora animate a bajar de la barca. Ahora animate a obedecerme. Ahora animate a creer la palabra que te estoy diciendo. Vení, le dijo el Señor, con autoridad. Y con esa autoridad, hermano, y esa fe, esa palabra que dio autoridad, de repente ese mar se convirtió en sólido, ese río, esa agua que se podía traspasar. Dios dijo, con esa palabra venía, el instante ocurrió el milagro. Y empezó a pararse Pedro sobre el agua y empezó a caminar. Yo imagino la cara de los 11 discípulos arriba de la barca, mirando a Pedro también, a sus discípulos, a sus amigos, caminar también sobre el agua. Y dijeron, y Pedro en ese momento, hermano, comprobó que Jesús es el Cristo, que es Dios, que era su maestro, y empezó a caminar hacia Él. ¿Por qué no se acercó el Señor? El Señor se hubiera acercado a Él un poco más a la barca y Pedro hubiera caminado de acá a ahí. Y bueno, Señor, ya estoy acá en la barca, listo, para adentro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que Pedro empezara a caminar y a dar varios pasos.
¿Para qué? Para que estuviera más seguro, hermano. Porque un solo paso y uno se hace así en la barca, bueno, hay cosas, me agarro de acá. Pero Dios le dijo, tenés que caminar más. Vení, le dijo. Estaba a una distancia el Señor. Pero para que él dejara la barca y siguiera caminando al Señor, pero mirando al Señor. El Señor lo alejó del barco, lo alejó de esa seguridad que él tenía. Le ordenó esa palabra, este varón lo tomó y empezó a dar paso. Gloria a Dios. Pero dice que en un momento empezó a mirar las olas, empezó a mirar el viento, empezó a mirar la oscuridad y se empezó a hundir. Esa incredulidad que él tuvo de dejar de oír esa palabra y retenerla en su corazón, porque Dios le dijo, vení. No se lo mandó cualquier persona, Dios le dijo, vení. Entonces él tenía la autoridad de pararse otra vez y seguir caminando, pero él ya se había olvidado de esa palabra porque empezó a escuchar el ruido del agua, del viento, empezó a oír otra cosa, empezó a mirar otra cosa y se hundía. Pero aún en ese hundimiento dice que él otra vez vuelve en sí a mirar otra vez al maestro y le dice, sálvame, Señor. Si él le dice sálvame, hermano, era porque era un hombre de pesca, un hombre que nadaba. En otra palabra, nos cuenta la palabra que él se echó a nadar para encontrarse al Señor después de resucitado. Él se echa a nadar, pero habrá sido tan grande, hermano, la ola y todo lo que estaba pasando. Y el miedo que tenía Pedro, habrá quedado solito en el medio del semejante océano y tan profundo. Parece un abismo, hermano, que no tiene fondo. Una persona se hunde y ya sabe hasta dónde se va. Ahí estaba el pescador, el que sabía nadar, de repente con miedo le dice, sálvame. Pero qué lindo, hermano, que el Señor estuvo ahí. En ningún momento lo dejó. En ningún momento el Señor te va a dejar. Dice el Señor que se acerca a ese varón que por un momento desconfió de él, que por un momento se olvidó de la palabra y lo agarra de la mano y le dice, lo levanta. Gloria a Dios. Qué lindo que el Señor te levanta, hermano, porque Él te levanta. El único que te puede levantar de lo imposible se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El único que tiene el poder para hacerlo y en el que puedes estar confiado que cuando te da la mano no te suelta. Hay gente que te quiere ayudar y te da la mano así, pero cuando te estás levantando te suelta y otra vez caes y peor. Pero él agarró la mano fuerte y le dijo, levantó. Y le dijo algo, unas palabras que resonaron en el corazón de Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh Señor. Y fueron hasta la barca otra vez caminando. Se subieron a la barca. Dice la palabra que el Señor reprende el mar, el viento y todo se calma. Oh Señor, todo se calma. Pero la enseñanza, hermano, que el Señor le dejó en el corazón a Pedro y que nos enseña a nosotros, es que Dios tiene mucho más para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hombres, hermanos, con imperfecciones, hombres con errores, con falta todavía aprender mucho más, pero Dios tiene más para nosotros. Dios nos muestra que Él es Dios en cada momento que nosotros pasamos nuestra vida, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha obrado, hermano, un milagro en nuestras vidas y sigue obrando porque no ha cambiado. Él sigue obrando, Él sigue escuchándonos. Pero también Él nos invita y nos dice, vení a mi encuentro. Empezá a caminar. Empezá a escuchar mi palabra y obedecer. Empezá a caminar en fe. Empezá a atreverte. Vos me estás pidiendo, bueno, yo te pido también, dices. Caminar en fe. No, hermano, pero estoy cansado de orar. Estoy cansada de orar. Es el trabajo que Dios nos pide hacer, orar. Él oró. Él habló con papá. Toda la noche habló. Porque había una confianza, un anhelo de estar en su presencia. Lo que pasa es que muchas veces vamos nosotros y solamente pedimos y pedimos y pedimos y pedimos nomás. Y nos olvidamos que el Señor quiere escucharnos y quiere que lo escuchemos también. El Señor dijo, vuestro Padre que está en los cielos conoce la necesidad que vos tenés. Conoce la necesidad.
Sí que conoce. Si Él conocía la necesidad de salvación que teníamos, por eso mandó a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Por eso vino Jesús a rescatarnos. Porque Dios conocía y conoce, hermano, que necesitamos de Él solamente para seguir adelante. Pero Él quiere mucho más. Él quiere mucho más. Él le agrada el corazón que se atreve a creerle. El corazón que tiene esa fe como Pedro en un momento. Pero cuando Pedro dudó y empezó, él dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Señor, ¿cómo no voy a dudar si empecé a mirar las olas? Empecé a escuchar todo eso. Señor, empecé a entender que no puede ser esto que estoy haciendo, que estoy caminando en el agua. ¿Cómo voy a estar caminando en el agua? Pedro salió de la fe. Pedro se fue de la palabra. Pedro olvidó esa palabra, dejó de creerla. El Señor quería que Pedro corra. El Señor quería que Pedro agarre esa palabra y diga: muchachos, vengan ustedes también. Porque el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Miren, miren, ese es el Señor. Vengan con nosotros, vamos a andar sobre el agua. Vamos a hacer algo que nadie puede hacer. Solamente el Señor nos manda y nos da la orden. Y cuando Él lo dice, nosotros lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te dijo, hermano, que sos más que vencedor por medio de aquel que te amó. El Señor nos dice, hermano, que el que no retuvo ni a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar las cosas que necesitamos? Dice la palabra que por su llaga hemos sido sanados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Si la palabra ya ha sido dada, el Señor dice: caminá, vení, caminá, atrevete a más. Y si te falta la fe, la palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Él tenía que mirar a Cristo y seguir a Cristo. No desviar la mirada. Y miraba a Cristo, y miraba a Cristo. Pero no llegó porque le faltó la fe. Que no ocurra eso, hermano. Que no dejemos de mirar a Cristo, que no nos falte la fe, porque Dios anhela que lleguemos hasta donde está Él. Dios anhela que nos mantengamos en el nivel ese que Dios nos dijo, en la palabra que Dios nos dijo, no que nos hundamos. Y en el caso, hermano, que te estés hundiendo, gloria a Dios, que Dios nunca va a dejar la obra a la mitad, y Él está a tu lado para tenderte la mano y sacarte de ese lugar y darte la seguridad que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, amor.